Lo primero es daros la bienvenida y agradeceros que os hayáis tomado el esfuerzo de venir aquí. Habéis sido convocadas aleatoriamente a través del listado que tenemos en el servicio. Sois todas, espero, pacientes de nuestro hospital y de la unidad. Entonces, la idea es precisamente hacer una cosa bastante local, no demasiado. A lo mejor no podemos universalizar muchas cosas, pero una cosa que nos va a servir a nosotros. Y la idea es esto, ¿no? Es verdad que la escuela es solo un espacio que tocamos cuando somos pequeñitos, pero la educación no acaba nunca, ¿no? Y la idea es hacer de esto un espacio educativo para todos. Las bases de la escuela esta van a ser estas, es decir, la idea fundamental es el autocuidado, que es una cosa que no siempre se entiende bien. No quiere decir que la gente sea totalmente independiente, no se trata de eso. El autocuidado se dice que es un deporte de equipo, es decir, que para autocuidarse hace falta una red de gente. Y esa red es la que queremos un poco generar a través de estas ponencias. Lo de la empoderización, que también es un vocablo muy nuevo, quiere decir pues darle un poquito más de protagonismo a las personas que realmente son protagonistas en estas cosas, que sois las pacientes. Y a base de transferir poder de donde suele estar, que es el área sanitaria, en los médicos, pues dejar un espacio para que las pacientes digan cómo quieren que sean las cosas. Todo se va a basar en experiencias previas, es decir, intentaremos que todo sea desde nuestra experiencia. Lo que yo le he dicho a todos los ponentes que vais a tener es que hablen sin prepararse nada, exactamente de lo que conocen, de lo que saben cómo son las cosas, para que os digan las cosas con las que ellos mismos funcionan diariamente y las cosas que explican siempre tal cual. Y al final, con esto, hacer eso que se llama ahí un saber realmente útil, que ahora lo explicaré un poquito más lo que quiero decir con eso, y una comunidad de aprendizaje, que lo retomaremos al final de todo el curso, lo que es la comunidad de aprendizaje, para dar un espacio a que esto no acabe aquí, sino que continúe. El asunto es partir de esto, ¿no? De que todos los consejos son autobiográficos, o deberían ser. Es decir, cuando alguien hace un consejo, siempre parte de su experiencia. Es decir, una persona que, como esta señora de los años 60, trabaja en una oficina y tiene que llevarse al niño para meterlo en la oficina, pues obviamente sea una persona que será capaz de dar consejos sobre cómo organizarse la vida cuando la vida se complica en el terreno laboral, ¿no? Aunque sea así de mal, pero vamos, lo podrá hacer. Entonces, la idea es esa, a partir de la experiencia para dar consejos, buenos consejos, solo desde ese punto. Lo de la comunidad de aprendizaje es una cosa que es conocida en el mundo, digamos, de la pedagogía para adultos, y que parte de una cosa que se llama el caso Xerox. Xerox es una compañía de fotocopiadoras muy potente, que sobre todo en los años 80-90 eran los que más fotocopiadoras vendían en el mundo, y tenían un problema, que eran los reparadores. Tenían algo así como 25.000 reparadores en todo el mundo, y tenían que enseñarles cómo reparar las máquinas en Estados Unidos. Entonces, creo que valía algo así como $200 millones el llevar a todos los reparadores a los sitios y darles una formación. Entonces, le pagaron a un antropólogo para que estudiara cómo los reparadores aprendían a reparar las máquinas. Y entonces se dieron cuenta de varias cosas. La primera es que ninguno utilizaba el manual. Ninguno utiliza un manual de instrucciones. Los reparadores hablan entre ellos y, como decía el antropólogo, hablan de cosas de reparadores. Es decir, hablan de sus cosas. Y con eso consiguen saber cómo se resuelven los problemas, hablando entre ellos del día a día. El antropólogo aparte de publicar el asunto y de resultar muy barato a la compañía, porque claro, dijo que las cosas solo había que dejarlas suceder, que sucedería. Hizo algunas cosas, por ejemplo, dejar abiertos los teléfonos para que cada vez que uno tenía una duda sobre una máquina, lo oyera toda la comunidad de reparadores. Entonces así oyeran la pregunta y la respuesta, y solo con eso iban aprendiendo. Eso se basa toda la teoría de las comunidades de aprendizaje, que es que la gente que está en el asunto al final acaba sabiendo, porque se van resolviendo los problemas unos a otros. Y lo del saber realmente útil es una idea también muy antigua del siglo XIX, donde a los obreros de las fábricas de Inglaterra, cuando la Revolución Industrial, se les decía que el saber útil era el que tenían que saber, es decir, cómo reparar cosas, cómo hacer, cómo funcionaba la máquina, cómo hacer un peso para que tal. Pero la gente que los organizaba empezaba a entender que el saber realmente útil era enseñarles a los trabajadores filosofía, psicología, habilidades de comunicación. ¿Y qué será el saber realmente útil? El saber realmente útil no es el práctico, sino el que te permite interpretar por qué las cosas son así.
Entonces, aquí, además de las cosas prácticas de cómo resolver ciertas cosas, también intentaremos que haya esa parte, ¿no? Y esa parte es la que más carga, digamos, lectiva, por decirlo así, tiene, que es la parte que va a dar Antonia, que es el psicólogo, y que prácticamente es la mitad de cada sesión, y que pretende poner las cosas de toda esta practicidad también en su sitio, a jugar con nuestras emociones, el pensamiento y la experiencia de la enfermedad. En esto que hemos llamado integradas, desde luego lo que no queremos es homogeneizar, ni vamos a dar ninguna acreditación, ni nadie va a obtener ningún título ni nada. Va a ser una cosa, pues eso, para que podamos obtener un espacio de compartir conocimiento, pero tampoco hemos arriesgado tanto como para inventárnoslo, ¿vale? Esto sí que tenéis que saber que parte de sistemas ya bastante validados en el mundo. No hemos copiado ninguno, hemos cogido cosas de varios sitios, pero tampoco es un modelo de escuela de paciente acreditado en el sentido formal. El único modelo acreditado es el de esta señora, que es Kate Lorig, que es de la Universidad de Stanford, y casi todos los métodos también españoles, tanto la Universidad del Paciente en Cataluña como Osakidetza, que se llama Osasun Escola, o la Escuela de Pacientes del Sistema Andaluz de Salud, han comprado las licencias de Stanford para dar ese formato, digamos, más acreditado y más validado en estudios científicos y tal, como que es potente para educar pacientes. Nosotros no hemos cogido ese modelo porque creemos que en nuestro entorno no es demasiado válido, y no me extiendo ahí mucho más, pero creemos que nos iba a adaptar demasiado por cómo es. Y nos hemos inventado solo parte, pero no todo, ¿vale? Esto es la Osasun Escola, que podéis entrar en la página web. Aquí tenéis muchos, como siempre, mucha información. Y el problema es que a veces, a pesar de toda esa información disponible, os habrá pasado seguramente, llega un momento que las cosas se saturan, ¿no? Entonces hay que jugar con esa información de otra forma. Nosotros pensamos que esta es una forma mejor para jugar con la información que poner muchas cosas en la web o daros mucha información en el terreno de los textos o los vídeos. Esta es digamos, la idea fuerza de Stanford es esta: tomar control de la salud de cada uno. El asunto de Stanford, todo se basa, o todo surge desde las enfermedades crónicas, desde la artritis, desde la enfermedad pulmonar crónica, desde los cardiópatas con sus problemas de corazón crónicos, y solo ahora, en los últimos años, han llegado a hacerse, digamos, un espacio hacia el cáncer, ¿no? Entonces, el asunto era también un poco debatir si el cáncer es una enfermedad crónica o es una enfermedad aguda, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito más de eso. Pero en cualquier caso, las enfermedades estas, digamos, de larga evolución, pues son un problema en cuanto a la pérdida del control, no de nuestra salud, sino casi de nuestra vida, ¿no? El eslogan de Stanford es ese: tomar control de tu salud, es decir, que tú puedas hacer cosas. ¿Por qué? Por eso, porque nadie quiere tener una enfermedad crónica, aunque ya se dice que la vida es una enfermedad crónica. Pero nadie quiere tener una cuestión que le evite hacer otras cosas para las que le apetece más dedicar el tiempo que para cuidar su salud, ¿no? Entonces, Stanford enseña esto: cómo hacer que una persona enferma optimice ese tiempo y pueda vivir de una forma más saludable. Y desde la idea de que cuando alguien tiene una enfermedad, no es imposible no manejar la enfermedad. No hacer algo ya es hacer algo. No hacerse cargo ya es hacer que otros se hagan cargo, y por lo tanto no tomar una decisión ya es tomarla, ¿no? Entonces, el método de Stanford lo que quiere es decir, bueno, tómalas tú, que seguro que es mejor que las dejes en manos de otras personas. Y eso es lo de la proactividad, es decir, que estamos un poco por delante de la enfermedad. Lo de agudo o crónico son en dos palabras. Esto es solo por encajar el asunto, es decir, las personas que estáis aquí no estáis enfermas, sois pacientes porque habéis pasado por un proceso de una enfermedad, pero el proceso de haber pasado por la enfermedad y por el tratamiento sí que hace encajar el devenir de la enfermedad en una cuestión bastante larga, ¿no? Y que la diferencia de las enfermedades agudas, como veis, las enfermedades agudas, lo que los médicos llamamos enfermedades agudas, pues son estas, ¿no? Las que empiezan rápido, las que tienen una causa muy clara, las que prácticamente los sanitarios son los que tienen todo que decir: tiene usted una apendicitis, hay que operar, hay poco que discutir ahí, ¿no? El paciente sigue el tratamiento, todo es fácil de decidir y no suele haber demasiadas dificultades. En las enfermedades crónicas, como todo es más gradual, hay más matices, hay más variantes, la causa no está clara, los tratamientos son combinados y nunca acaban de solucionarlo todo, porque si no, no sería una enfermedad crónica.
pues entonces lo que dice el médico acaba teniendo, y los sanitarios en general, un poco menos valor, y hay que ajustar muchas más cosas con el paciente, que al final es el que toma las responsabilidades, ¿no? Entonces, aunque el cáncer no sea realmente una enfermedad crónica, sí que se ajusta a verlo desde ese punto. Se ajusta a veces más que a verlo desde una enfermedad aguda. Y por eso estos programas de autocuidado dirigidos a enfermedad crónica están llegando a la órbita de los pacientes con cáncer. Y todo es un poco por esto. Es decir, porque es verdad que al final es posible que no haya una enfermedad, pero sí que hay una especie de círculo de síntomas que aparecen, desaparecen, vuelven, unos alimentan a otros, el sueño, la fatiga al no poder ir a trabajar, eso a deprimirse, a no poder cuidar de esas cosas, emociones negativas. Eso es todo lo que iremos discutiendo aquí. Es decir, que al final, aunque el paisaje pudiera parecer el mismo, cada persona, y en función de todos esos síntomas y en función de su vivencia, lo ve de una forma muy distinta. Este es el libro, el único libro, creo, traducido al castellano de Stanford, lo digo por si queréis verlo por ahí, se llama Tomando control de su salud, ya que nos vamos a copiar muchas cosas de ellos, pues ahí hay bastantes cosas. Ahí habla de enfermedad crónica en general, y hay un apartado solo, un capítulo para el cáncer. Pero sí que hay varias cosas que son aplicables a cualquier problema aproximadamente crónico, ¿no? Y habla de todas estas cosas, ¿no? De cómo resolver problemas, de cómo hacer un estilo de vida saludable, de cómo tomar decisiones cuando uno busca ayuda profesional, cómo manejar los síntomas más comunes, usar los medicamentos de forma adecuada, buscar los recursos de la comunidad, que también hablaremos de eso, cómo hablar de la enfermedad con los familiares, con los amigos, con los sanitarios, cómo sacar lo máximo de una consulta y cómo adaptarse a las actividades sociales cuando alguien tiene una enfermedad crónica. Nosotros hemos hecho este esquema, que ahí no se ve nada, pero es el esquema que además no está todavía cerrado del todo, porque falta todavía ajustar algunos ponentes, unos no pueden unos días y otros, pero vamos, lo haremos en 6 sesiones, de las cuales las 2 primeras horas son así de más, digamos, de sanitarias en el sentido más técnico, y las 2 segundas de psicólogo, y estaremos así durante estas 3 primeras semanas y las 3 siguientes de enero, desde el 12, desde el 17, desde el 13 de enero. Entonces, ¿cuál sería la metodología? Yo os he traído los cuadernos estos también por una cosa que a mí me parece importante. O sea, hay una anécdota que seguro que sabéis, que la NASA se puso algo así como no sé cuántos años a investigar un bolígrafo que funcionara sin gravedad, para que los astronautas pudieran escribir, hasta que un ruso que tenía menos dinero les dijo: está el lápiz. Y entonces el lápiz escribe sin gravedad, ¿vale? Entonces, por eso tenéis lápiz, para que podáis escribir todo sin ninguna gravedad. Pero vamos, la idea sería que dudarais de todo, eso que pone ahí de googleadlo todo, pues que cualquier cosa que pilléis la pongáis a jugar en vuestra información, en las cosas que encontréis, en vuestros libros, notas o en internet. No hay ningún miedo en que nadie se meta en internet, hay mucha información, que a veces es difícil, pero no hay problema. Que toméis notas, es decir, que pongáis a escribir las cosas que os va sugiriendo lo que decimos, lo que dicen otras personas. Llevad el libro de notas fuera de aquí, garabatead mientras habláis por teléfono, que es cuando sale el inconsciente y tal, y haced de eso como una especie de diario para llegar al final. A lo mejor, después de ese diario, si sois tan generosas como para devolvernos algo, nos vendría muy bien, ¿vale? O sea que yo os lo agradeceré. Si hay alguna cosa íntima, arrancáis la hoja, o como es un lápiz, lo borráis. Y yo he puesto ahí que necesitaréis paciencia porque es la primera vez que lo hacemos, igual pues no es muy útil, amabilidad con nosotros para perdonarnos ciertas cosas que sabéis de sobra y que os repetimos y que no tienen ningún interés, y esto que pongo aquí, que lo digo así entre comillas, la voluntad de no intentar no parecer tontas, es decir, que el que tenga que preguntar algo lo pregunte tranquilamente, nadie tiene que hacer una pregunta inteligente, porque nosotros tampoco queremos parecer tontos, es decir, que hablaremos de lo que nos parezca y a lo mejor también decimos tonterías y no pasa nada. O sea, lo interesante es que tengamos un espacio libre para hablar y que no haya cortapisas y a decir, no, es que esto deberías, no. Uno puede haber pasado 5 años, yo 20 años tratando pacientes como vosotras y no haberme enterado de algo básico, seguro. Pues no pasa nada, es un buen momento para enterarse de él. Y eso, considerad seriamente, tirad lo que no os sirva, ¿vale? Habrá cosas que seguro que no les sirven a nadie, no pasa nada, solo durarán un minuto, se tiran y ya está.
Y sobre todo eso, participad porque necesitamos que sea entre todos. En resumen, esto es para aprender juntos, ¿no? A veces uno, si no está con los demás, no se da cuenta que se está ahogando, entonces es interesante hacerlo con más gente. No hay que hacer las cosas en este sentido, no tenemos por qué hacer toda esta cantidad de empoderización y autocuidado de una forma individual. Todos somos más y tenemos más que la enfermedad que tengamos o que podamos tener, y en ese territorio yo creo que nos podemos ayudar si estando juntos.